Bien, buenas noches con todas y todos. Muchas gracias por estar acá en esta conferencia. Es un tema sumamente interesante que nos convoca, pero a la vez debo decir que es un tema bastante amplio, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la ética de la investigación en el ámbito universitario, tenemos que tener en cuenta que es un campo en constante evolución, debate y desafíos permanentes, ¿no? Eso creo que es bien importante que lo tengamos en cuenta y en donde todos tenemos el rol de ir construyendo a partir del análisis, del discernimiento respecto a las experiencias de investigación, respecto a todos los posibles problemas que pueden surgir en esta medida, ¿no? A medida que la sociedad y la tecnología avanzan, van a surgir nuevas tensiones, desafíos éticos, problemas difíciles, problemas complejos que resolver y también dilemas en la investigación académica. La idea al respecto, como decía, es abordarlos, ¿no? Ese es un punto difícil, complejo. Generalmente la propia conceptualización del tema de investigación, de la problemática de investigación, convoca a los investigadores, a los tesistas, estudiantes de pregrado que recién hacen sus primeros trabajos, entusiasmados por una temática, por un interés investigativo, pero a veces ese entusiasmo, el grado de conocimiento que pueden tener mayor o menor sobre los temas, puede afectar la forma en la que logran identificar, problematizarse y analizar situaciones que podrían tener implicancias éticas y generar pues algunas tensiones, ¿no? Entonces, he seleccionado para esta conferencia algunos aspectos que he valorado que pueden ser importantes en función de mi experiencia, porque el campo, repito, es bastante amplio. Y la idea es también articularlo con este seminario de investigación educativa, diálogos para comprender y mejorar la educación. Entonces, he organizado la conferencia para abordar brevemente como marco los principios éticos de la investigación, porque finalmente son los que nos van a iluminar el camino para discernir respecto a un segundo aspecto que son las tensiones y la última parte en la que voy a abordar algunas estrategias para reducir esas tensiones, ¿no? Entonces, cuando hablamos de los principios éticos de la investigación, los principios rectores de la investigación, ¿no? Acá en la universidad trabajamos a la luz de estos 5 principios fundamentales que en realidad universalmente están reconocidos y que desde el foco que lo voy a tratar tienen que ver con el trabajo y la investigación con personas, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de el respeto, estamos hablando de el derecho a la autonomía que tienen las personas. Por lo tanto, el reconocer dicha autonomía implica también protegerlas, ¿no? E identificar aquellas situaciones en las que pueden haber condiciones de vulnerabilidad, ¿no? O alguna forma disminuida para su proceso de toma de decisiones. En cuanto al principio de beneficencia, no maleficencia, la idea es que los investigadores se aseguren, ¿no?, que su conducta, su rol en la investigación, el propio planteamiento de la investigación no cause daño, no cause daño a los participantes, ni a los investigadores, ni a terceros que podrían estar involucrados en el proceso, ¿no? Es decir, no solamente tiene que ver el aspecto relativo a las personas que son los sujetos de investigación, sino también a cada uno de nosotros que podríamos ser los investigadores o las instituciones que están vinculadas, ¿no? Y efectivamente es difícil decir
que no van a haber riesgos, ¿no? O que los riesgos son mínimos. Entonces, también allí la importancia es poderlos identificar para plantear los mecanismos a través de los cuales se van a reducir, minimizar, manejar, pero también anticipar a las personas para que en función del respeto tengan la capacidad de decidir si quieren o no participar. El tercer principio es el de la justicia, ¿no? Y el principio de la justicia tiene, yo diría, algunas dimensiones importantes. Una tiene que ver con ser conscientes de nuestros sesgos, ¿no? Nuestros sesgos que pueden estar determinados justamente por nuestro interés en el tema, por nuestro entusiasmo por un marco teórico, una propuesta científica determinada que nos puede guiar en una determinada dirección, impidiéndonos ver el panorama completo, y es importante ser conscientes de las limitaciones. Las limitaciones incluso respecto a nuestro propio conocimiento, a nuestras propias capacidades de investigación, para que no den lugar a prácticas injustas. Y aquí en este principio de la justicia también hay un elemento importante, creo que sobre todo para quienes trabajamos en investigación en el campo educativo, en la psicología, en las ciencias sociales, es muy importante, y es el derecho que tienen las personas a el acceso a resultados que sean pertinentes para ellos como participantes en el estudio, ¿no? No siempre es fácil proporcionar información propicia, adecuada, y vamos a ver luego en las tensiones por dónde va esto. El otro principio es el de la integridad, ¿no? De hecho, nuestra universidad está trabajando una importante campaña de integridad académica, ¿no? Pero la integridad tiene pues diversas dimensiones que no solamente son el comportamiento estudiantil, aspectos conductuales, sino que alude a esa acción honesta y veraz que tienen los investigadores, que son capaces de transparentar pues todos los criterios, situaciones, dificultades, incertidumbres por las que han pasado durante el proceso de investigación, y las decisiones que han ido tomando en la medida en que eso va a permitir comprender de mejor manera las dificultades que hay al abordar un tema o una problemática de investigación. Inclusive ser capaces de declarar los posibles conflictos de interés que pueden surgir en el desarrollo de la propia investigación. Y finalmente está el principio de responsabilidad, ¿no? El principio de responsabilidad nos interpela acerca de nuestra capacidad para evaluar las consecuencias que tiene el desarrollar los estudios que llevamos a cabo, ¿no? La difusión de los resultados, en qué medida podemos hacer un balance respecto a resultados que generalmente esperamos que sean pues positivos, ¿no? Que den luz, que solucionen problemas, pero también en esa línea podemos encontrar que a veces hay resultados que podrían ser negativos para los participantes, ¿no? Y entonces también nos presenta una condición en la cual tenemos que deliberar para ver cómo ese conocimiento llega a la sociedad y produce mejoras también en el campo de la atención de problemáticas a distintos niveles, ¿no? Vistos estos principios, entonces vamos a ver algunas de las tensiones que he seleccionado para esta presentación. La primera de estas tensiones, ¿no?, es justamente la que tiene que ver con integridad de la investigación. Cuando me invitaron a dar la conferencia, ¿no?, justamente estaba pensando en varios de estos temas sobre integridad. No tienen un orden prioritario estas tensiones, ¿no? Pero sí me ha parecido importante
empezar con el tema de la integridad porque hablar de las tensiones en el mundo actual implica una invitación a que reflexionemos sobre ellas, ¿no? Yo quisiera decir, por lo menos es mi posición, que no tenemos todas las respuestas, que las respuestas es necesario irlas construyendo, pero se construyen a partir del diálogo, a partir de la reflexión, a partir del poder acudir a especialistas, expertos, colegas, asesores, etcétera, para ir encontrando esas alternativas que, pues, de manera crítica nos permitan tomar decisiones al respecto, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver que respecto a la integridad de la investigación, ¿no? Nos encontramos en un contexto en el que hay mucha presión por publicar, por cumplir plazos, por tener productos, pero además las presiones no solamente son de ese tipo, sino también en términos de que la propuesta, que la investigación sea una investigación innovadora, transformadora, que genere un impacto en la sociedad, y entonces empiezan a haber muchas presiones de diferente tipo que ponen en riesgo a los investigadores, ¿no? Riesgos de, por ejemplo, fraude académico, en donde la ética de la investigación se ve desafiada por la necesidad de mantener una integridad en un entorno que cada día es más competitivo, ¿no? Y si no se responde a esas demandas, la percepción de los investigadores es que se están quedando atrás, ¿no? Que no están logrando, que no producen como producen otros, y entonces esta tensión es importante poderla resolver, equilibrar y también de alguna manera debatir para que el equipo, la investigación en la universidad vaya tomando una adecuada perspectiva al respecto. O sea, definitivamente hay problemáticas en este campo que son difíciles, ¿no? Porque en términos del fraude se pueden falsear datos, ¿no? Inventar información, sesgar los resultados, entonces hay muchas aristas al respecto. Otra de las tensiones que he encontrado importantes tiene que ver con la privacidad y protección de datos, ¿no? La recopilación y el uso de los datos personales en la investigación plantea preocupaciones éticas, yo diría, en todos los campos de investigación, pero pueden ser bastante sensibles en el campo educativo, ¿no? Sobre todo cuando estas investigaciones se hacen al interior de una institución educativa y quienes investigan son parte de ella, y en el campo de la psicología también. Entonces, aquí es importante cómo podemos equilibrar, ¿no? La necesidad de obtener información con la de proteger los datos, la información. Y este también es un tema bastante sensible porque muchas veces, inclusive nosotros que somos docentes en la universidad y que asesoramos a nuestros estudiantes, hacemos las recomendaciones necesarias para que codifiquen a sus participantes, guarden el archivo protegido con contraseña para que nadie acceda y vulnere, ¿no?, la confidencialidad ofrecida a los participantes. Y de pronto nos encontramos con que no, con que todavía están los nombres visibles, ¿no? Y hay que recordar esto y no siempre se logra, creo yo, y eso nos plantea un desafío formativo, la cabal comprensión de la importancia que tiene este manejo y cómo algo que podría aparentemente ser un descuido o una percepción inadecuada de algo poco significativo puede tener consecuencias
que hagan identificables a las personas por parte de quien accede a esa información, con lo cual estamos generando una vulneración. Otra de las tensiones tiene que ver con la colaboración internacional y multicultural en las investigaciones, ¿no? La verdad que aquí se plantean algunas tensiones que tienen mucho que ver sobre todo con las diferencias culturales, inclusive en la interpretación de las propias normas éticas, de lo que en determinados entornos puede ser más laxo y en otros más restringido respecto a la investigación, ¿no? Entonces, aquí también es importante cómo se configuran esos equipos de investigación multilateral, ¿no? ¿Qué protagonismo van a tener luego en las publicaciones, ¿no? En función del aporte que hayan realizado a las mismas? Entonces, es un tema también que tensiona mucho porque también es importante una tendencia a la internacionalización. Los equipos internacionales, al formar redes de contacto, también tienen más oportunidades muchas veces de publicaciones en indizaciones mucho más altas, que también abonan a el otro tema del cual habíamos hablado, que es la integridad de la investigación. Y eso nos lleva al tema de los conflictos de intereses, ¿no? Los investigadores se enfrentan conflictos de intereses de mayor o menor magnitud, ¿no? Dependiendo de, por ejemplo, fuentes de financiamiento, ¿no? ¿Quién financia la investigación? Y quienes financian la investigación son parte de la institución. ¿Cómo se verían los resultados de la investigación si es que hay estos elementos? Y lo importante es uno, no quiere decir que no puedan haber estos conflictos de interés, pero habiéndolos es importante declararlos, ¿no? Y transparentar también las decisiones que se han tomado para que no haya este ejercicio de influencia, ¿no? Entonces, inclusive en esos casos, ¿de qué manera se ha podido manejar la objetividad de la investigación? ¿No? Porque al ser parte de, podemos ser susceptibles a sesgar nuestra propia interpretación, ¿no? Otra tensión importante tiene que ver con el acceso abierto a los datos, ¿no? Hoy día cada vez se habla más de ciencia abierta, ¿no? La propia universidad tiene también una postura al respecto y hay un trabajo, equipo de personas que están generando las condiciones, los lineamientos para que esto se dé de manera importante, pero también cuidada, ¿no? Entonces, el acceso a los datos y la propiedad intelectual nos plantea una tensión porque cada vez hay más demanda, ¿no? De acceso abierto. Hay bases de datos que podrían enriquecer nuevos estudios en otras latitudes, hacer estudios comparativos con colegas de otros países, por ejemplo, si hablábamos de la colaboración internacional, etcétera. Entonces, de alguna manera esto nos plantea en qué medida también ese acceso abierto es algo que tenemos que plantearle a nuestros participantes respecto a su toma de decisiones en el propio estudio. ¿Están disponibles sus datos? ¿Quieren que esa información quede, obviamente, con la confidencialidad necesaria, ¿no? Pero van a quedar, van a ser compartidos por otros que no son los del equipo de la investigación. ¿Qué significa esto y cómo ayudamos a una cabal comprensión, pero sin generar una presión que limite la autonomía y el derecho a la decisión, ¿no? Pero además, ¿qué derecho van a tener los que tienen acceso a los datos?
que hemos tomado nosotros, ¿no? Plantea desafíos respecto a, bueno, ¿y de quién es la propiedad intelectual? Entonces, eso también es un tema importante a ser tratado. Y finalmente, ¿no?, está la ética de la comunidad científica, ¿no? La ética de la investigación, sin duda, cada día es más importante. Cada día escuchamos hablar más de ética de investigación. En la universidad llevamos muchos años trabajando en ética de investigación y creo yo que tiene en esta era de las redes sociales, ¿no?, y la información instantánea, un desafío muy grande para los investigadores, ¿no? Porque hay que lidiar con una difusión precisa de datos, con la lucha por la desinformación, con corrientes que van descalificando la evidencia científica en pos de las creencias particulares, ¿no? Y lo hemos visto en diversos escenarios, pero uno no muy lejano fue en la época del COVID y cómo mientras surgían con cierta incertidumbre ciertas formas de tratamiento médico, habían también especialistas que recomendaban tratamientos alternativos de dudosa calidad, ¿no? Y entonces el público es susceptible a este tipo de información y por eso es tan importante cuidar y considerar la presencia de estos resultados que están basados en evidencia, ¿no? Teniendo en cuenta que además hay que declarar todo lo que ha estado detrás de obtener esto y por qué esos datos, esos resultados de la investigación son válidos para ciertos grupos humanos y son importantes para la toma de decisiones e inclusive para la incidencia en políticas, ¿no? Políticas públicas que mejoren el bienestar de las personas. Sé que para muchos podría ser sorprendente que no haya colocado aquí el tema de la inteligencia artificial generativa, ¿no? Solo lo voy a mencionar. Definitivamente es, en este caso, un campo que está en este momento en mucha transformación, ¿no? Que cada caso que surge plantea una serie de cuestionamientos respecto a la necesidad de su regulación, ¿no? Está invadiendo la esfera de la vida privada de las personas también, y entonces, ¿en qué medida esos algoritmos y esos datos, ¿no?, pueden estar afectando la toma de decisiones, ¿no?, pero también sesgando información, generando procesos de discriminación? Y en el campo educativo, solo para referirme brevemente a eso, ¿no?, la inteligencia artificial pues va a afectar, ya está afectando definitivamente los procesos de enseñanza, los procesos de evaluación, ha generado mucha incertidumbre al respecto, ¿no? Como en todo lo nuevo, siempre hay detractores, ¿no?, defensores a favor, hay gente en contra, pero ¿en qué medida todo esto pues va a afectar nuevamente aspectos que ya hemos mencionado que tienen que ver con la privacidad de las personas, con el cuidado? Entonces, en la ética de la investigación en la universidad también es importante cómo estas tensiones, estos desafíos implican una evolución, pero también implican una adaptación a medida que van surgiendo, en este caso, aspectos tecnológicos que van impactando en la ética académica, ¿no? Por lo tanto, lo importante, y por eso vuelvo a los principios, es en qué medida vamos construyendo estándares éticos, ¿no?, que sean sólidos, ¿no?, para mantener la integridad y la confianza en la investigación académica y también en la comunidad universitaria. Porque finalmente los investigadores van construyendo un itinerario
en su vida académica y un prestigio que en la medida en que surjan transgresiones, no solo los impacta a ellos, sino a toda la comunidad educativa, ¿no? Entonces, bueno, uno podría poner algunos ejemplos, algunos casos de situaciones éticas difíciles, ¿no? Por ejemplo, un investigador que está realizando entrevistas con personas que han sufrido experiencias traumáticas de algún tipo, ¿no? Y comparten información altamente sensible vinculada justamente a ese tipo de experiencias, ¿no? Entonces, aquí la pregunta es cómo equilibrar, ¿no?, esa necesidad de obtener los datos, porque es importante conocer acerca de esa problemática, ¿no?, y proteger, ¿no?, realmente a la persona, no colocarla en una condición de mayor vulnerabilidad y asegurar la privacidad, la confidencialidad, ¿no?, de su participación. Entonces, ¿cómo abordaríamos esta situación, ¿no? ¿Cuál sería la mejor forma? Definitivamente siempre tenemos que empezar por informar a los participantes, ¿no?, sobre estos riesgos de la confidencialidad y por lo tanto, de qué manera vamos a asegurar el mantenerla. Porque al ser información íntima, personal, dolorosa, ¿no?, nadie quiere que salga, que sea difundida, es parte de su entorno privado y nuestra obligación es proteger también, ¿no?, ese tipo de datos. ¿Cómo garantizamos que la información no vaya a ser utilizada de una manera en la cual se pueda identificar a los participantes, ¿no? Podríamos, sí, ciertamente colocar códigos, colocar seudónimos, pero de pronto, si colocamos la localidad de la que proceden, ¿no?, a veces la institución de la que proceden, ya no estamos cautelando necesariamente esa confidencialidad. Y entonces hay veces en que hacemos una investigación y lo que nos interesa es el caso de esa institución particular. Pero entonces allí hay que establecer ese balance respecto a cómo vamos a cuidar cualquier efecto de daño, ¿no? No sé, otro desafío que podría haber, y no es tan fácil resolverlo, ¿no?, es hablar de la colaboración con personas que para esta investigación pertenecen a grupos marginales o grupos que están en condiciones de vulnerabilidad, ¿no? Entonces aquí, ¿cómo manejamos los desafíos de colaborar con estos grupos, de participar con estos grupos para construir la investigación, ¿no? Podríamos hablar inclusive de lo delicado que es el trabajo con comunidades indígenas, ¿no?, en donde muchas veces puede ocurrir que los investigadores estén interesados, más que nada porque es un grupo poco estudiado o poco accesible, pero sobre el que no se han informado debidamente, no conocen sus patrones, sus características, etcétera, ¿no? Entonces, existe esta tensión entre lo valiosa que podría ser la información, pero el respeto a la autonomía, a la dignidad de las personas, ¿no?, a decidir si quieren o no ser parte de una investigación. Entonces, ¿cómo lo abordaríamos? Nuevamente vuelve a ser la pregunta, ¿no? Y aquí la idea es construir experiencias de colaboración, ¿no?
en el grupo de investigación al que yo pertenezco, ¿no? El de Cognición, Aprendizaje y Desarrollo, hay un equipo que ha venido trabajando a lo largo de los años, por ejemplo, con comunidades indígenas, ¿no? Y tiene todo un protocolo de aproximación, de construcción de las relaciones, del respeto a las personas. Entonces, es bien, bien importante. Inclusive, dos miembros del equipo, la doctora Frisancho y el doctor Enrique Delgado, han elaborado una publicación respecto a cómo trabajar los procesos de consentimiento informado con poblaciones particulares, ¿no? Entonces, y el cuidado va desde muchas maneras, ¿no? Informarnos y conocer la naturaleza del trabajo a realizar es algo bien, bien importante. ¿Para qué? Para que luego la información pues sea utilizada de manera ética, pertinente, pero que también retorne a esas comunidades para mejoras. Y otro de los aspectos que a mí particularmente me resuena bastante, esto sí ya en términos de mi experiencia de trabajo también en el comité, ¿no? Tiene que ver con la recopilación de datos de menores, ¿no? Este es un elemento de tensión para muchos investigadores, muchísimos, y de difícil comprensión muchas veces. Yo entiendo que parte de ese problema tiene que ver con que hasta hace no muchos años se podía ir a las instituciones educativas, tener contacto con la dirección del centro, les interesaba, bueno, y ni digamos que vamos desde la Pontificia Universidad Católica del Perú, en la mayoría de lugares es muy fácil que nos abran las puertas, ¿no? Y entonces los padres ni se enteraban de los estudios porque las decisiones estaban en manos de los directores, ¿no? O los subdirectores, en donde el interés de la investigación y el posible acceso a unos resultados que sin duda pueden contribuir a la mejora de alguna dimensión de los procesos de aprendizaje, de evaluación, de requerimientos docentes, etcétera, se consideran como elementos importantes, ¿no? Y hoy en día tenemos dos elementos importantes a considerar. Uno tiene que ver con la ley de protección de datos, ¿no? Y por lo tanto, los datos son de las personas, de los participantes, no son de la institución educativa, y cada uno tiene derecho pues a decidir si quiere reportar, por ejemplo, sus notas, su nivel de desempeño en una asignatura, ¿no? Pero puede dar el permiso para ello, ¿no? Pero nada de esto es posible hacerlo si no consideramos a los padres de familia. Y ahí es donde viene el gran escollo, ¿no? ¿Cómo conseguimos que los padres consientan la participación de sus hijos en la investigación? ¿Cómo conseguimos el tamaño muestral necesario para llevar a cabo el estudio? ¿Qué estrategia podemos tener para conseguirlo, ¿no? Y eso resulta siendo a veces bien complicado. Entonces, yo diría que uno de los puntos que tenemos que tener en cuenta es que hay una dimensión legal ahí, ¿no? O sea, nuestra investigación es importante, sin duda, pero hay una dimensión legal y es que las únicas personas facultadas para brindar esos permisos, esas autorizaciones, son padres o tutores apoderados. No hay más. Si no lo conseguimos, no tenemos cómo forzar la participación, ¿sí? Alguna vez me han comentado, bueno, pero no se le puede negar a los niños y a los adolescentes su derecho a la opinión. No, esto no va en el marco de la ley de opinión, de emitir opinión. Va en el marco de la protección a los menores y claro, todo marco legal tiene
sus limitaciones. Entonces, ¿cómo asegurarnos de que realmente se garantizan los derechos y el bienestar de esos menores, ¿no? Y en el caso de la investigación educativa, yo añadiría un elemento más que creo que es bien importante, muchas veces como el espacio del aula, ¿no?, se utiliza para recoger los datos y el tiempo que ocupamos en esa recolección de datos es un tiempo que les estamos restando a sus aprendizajes, que son el derecho que la educación debe cautelar en la formación. Entonces, aquí tenemos pues una tensión respecto a varios elementos vinculados a ese trabajo con menores. Y entonces aquí no hay forma más que seguir las regulaciones éticas y legales, ¿no? Probablemente lo que vamos a tener que hacer es buscar otro tipo de instituciones o mayor número de instituciones, si es que es el tamaño de la muestra lo que se ve afectado, pero esto también nos obliga a haber evaluado previamente la viabilidad de nuestro estudio tal como lo habíamos planteado, ¿sí? Porque esto ya no es algo nuevo, por ejemplo, pero sigue siendo un motivo de tensión. Entonces, y hay que tener en cuenta además que cada vez hay más investigaciones, porque en esta carrera que estamos de investigar, publicar, pues cada vez hay más investigaciones y el espacio educativo es un espacio privilegiado porque está la población cautiva, ¿no? Y por lo tanto se va a investigar. Entonces, el consentimiento adecuado de los padres y proteger la confidencialidad, la privacidad de los datos de los menores va a ser esencial, ¿no? Pero así como esencial va a ser reportarlo cómo lo hicimos, ¿no? ¿Cómo lo hicimos? ¿Qué dificultades hay? Y a mí me ha pasado que a veces justamente me interesa ver ese tipo de información y generalmente no se reporta, ¿no? Entonces, y es importante discutirlo y deliberar al respecto. Entonces, aquí yo creo que he puesto algunos pequeños ejemplos para ilustrar, o sea, sé que hay problemáticas diversas, ¿no? Pero creo que estas tensiones lo que me llevan a mí es a pensar en la necesidad de contar con espacios de diálogo, de reflexión, de discusión, de planteamiento de estas tensiones y qué otras miradas hay para sus posibles soluciones. Algunas tienen pocas salidas como esta última que he mencionado, ¿no? Pero hay otras en las cuales podríamos ir encontrando algunas alternativas para poderlas manejar, porque lo que nos interesa finalmente es no afectar, no vulnerar las relaciones de confianza que se deberían establecer entre investigadores y participantes en una investigación. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacer? ¿No? ¿Qué podemos hacer para reducir las tensiones? ¿De qué manera lo podríamos manejar? ¿No? Y también he seleccionado algunas ideas que me parecían importantes, pero sobre todo rescatando la trayectoria que tiene nuestra universidad en términos de cómo se ha ido construyendo en la propia comunidad un escenario importante de ética de la investigación que cada vez convoca más. Y uno de los aspectos ineludibles es la formación en ética de investigación, ¿no? Proporcionar a los investigadores, pero también a nuestros estudiantes, una formación sólida en ética de investigación. Hay una serie de prejuicios y temores respecto a, por un lado, no considerar aspectos porque tengo un cierto estatus de autoridad y entonces desvalorizo la opinión de los participantes. Y por el otro lado, en mi experiencia, yo he encontrado que los estudiantes
suelen ser los más ávidos para obtener información, para problematizarse sobre la ética, claro, acompañados, guiados, etcétera, pero también con una cierta sensibilidad muchas veces, no siempre, frente a dilemas éticos o problemas éticos. No todos son dilemas, pero pueden ser cuestiones difíciles para decidir, ¿no? Entonces, aquí es bien importante cómo se da la formación en los procesos de consentimiento informado, de confidencialidad, de protección a los participantes, ¿no? Etcétera. Otra, otra alternativa importante es la existencia de comités de ética de investigación, ¿no? Los comités de ética de investigación son importantes porque al ser de alguna manera mirados desde una óptica externa, ¿no? Los proyectos de investigación, es posible que en la revisión se pongan a la vista algunos aspectos críticos o que es necesario aclarar, de tal manera que el también pasar por ese proceso de revisión ética, por ese proceso de aprobación, ayuda a que los propios investigadores vayan comprendiendo a qué se refiere la ética de la investigación. Es cierto que allí tenemos un serio problema, o sea, creo yo que nadie nos va a decir que no es importante la ética de la investigación, pero no siempre la ética de la investigación está pensada de manera transversal a todo el proceso, desde la elección del tema, ¿no? La formación sobre el marco teórico, empírico que guía la propuesta, el propio problema de investigación, hasta la culminación en la publicación, en el producto de investigación. Se suele pensar todavía en muchos casos en un momento importante en el que el proyecto va a pasar por el comité, ¿no? Y es parte de una información que hay que proveer. Y ese sí es un serio problema que todavía hay que atacar, diría yo, porque no es un trámite administrativo, no es el presentar una documentación. Y se nota muchas veces que esto es así cuando la forma de aproximarse y de declararle a los participantes el protocolo de consentimiento informado o a los niños pequeños o adolescentes el asentimiento informado no está pensado en un lenguaje comprensible, amigable, que ponga a la persona en el escenario adecuado para su toma de decisiones. Solo por poner un ejemplo, ¿no? No me voy a extender mucho porque creo que ya estoy cerca de la hora, ¿no? Creo que también necesitamos espacios de orientación ética continua. La universidad, así como tiene los comités de ética de investigación en ciencias sociales, humanas y artes, y el de ciencias de la vida y tecnología, ¿no? Tiene una oficina de ética e integridad científica, ¿no? A la que todos podemos acudir para pedir orientación, información, para capacitarnos, para deliberar, asesorarnos, ¿no? Y esta orientación ética continua a los investigadores, sean docentes, sean estudiantes, sobre todo yo diría si trabajamos en áreas sensibles o con poblaciones en condiciones de vulnerabilidad, es todavía más necesaria, ¿no? Entonces, esto implica talleres y hemos visto que la universidad ha incrementado muchísimo todo el proceso de desarrollo de talleres de ética de investigación, seminarios, webinars con invitados internacionales, recursos en línea, ¿no? Y en ese sentido yo los invito a que visiten la página del Vicerrectorado de Investigación,
En la sección de los documentos hay información disponible, hay módulos accesibles, hay modelos de formatos que pueden ayudar a pensar el proceso de la investigación, del consentimiento informado, ¿no? Guías, etcétera. Entonces, es bien importante cómo también nos apropiamos de esos espacios de orientación para mejorar nuestro trabajo ético y justamente tener el espacio para trabajar las preguntas sobre las tensiones que pueden surgir. Otro aspecto importante que Silvia lo había mencionado, ¿no? Es la transparencia y la divulgación, ¿no? La transparencia en la investigación es fundamental, ¿no? ¿En qué medida somos capaces de declarar los criterios de rigor que hemos seguido en nuestra investigación? Va a ser fundamental, ¿no? Sé que también eso puede tener algunas limitaciones, no todo el mundo los piensa y algunos piensan que lo importante es que aparezcan y no tanto que se reflexione en torno a ellos, pero sí creo que divulgar en esa transparencia los posibles conflictos de interés, ¿no? Existentes, ¿no? Va a ser bien importante, inclusive las fuentes de financiamiento del proyecto, ¿no? Todo eso va a ayudar a identificar posibles sesgos y va a ser básico para reducir esas tensiones, ¿no? Porque somos conscientes de ellas, porque reflexionamos sobre ellas y entonces vamos a estar alertas frente a la situación. Todo esto va a funcionar si hay reglas y normas claras, ¿no? Si contamos pues con códigos de conducta, en la universidad se llaman reglamentos de ética, de investigación, políticas claras al respecto, de tal manera que pues hay un marco que pretende asegurar que todos estemos familiarizados con esas condiciones, con los significados cuando hablamos de los principios, con sus implicancias, ¿no? Otro que no he visto todavía tanto es este recurso de la mentoría ética, pero que también eventualmente se implemente y creo que es toda una oportunidad que haya mentores académicos, ¿no? Que desempeñan un papel importante en ir formando a sus estudiantes o a colegas más jóvenes y menos experimentados, que podríamos decir que todavía son un poco novatos en la investigación, para irlos guiando en el proceso investigativo y en la reflexión ética, ¿no? Entonces creo yo que los grupos de investigación son un excelente espacio en la medida en que requieren incorporar estudiantes y que estos estudiantes, pues guiados, ¿no? Por profesores, investigadores más expertos, que pueden ser sus mentores, también pueden dialogar sobre todas esas tensiones que serían pertinentes en un proyecto de investigación. Esta otra estrategia es el del monitoreo ético, es sumamente importante, ¿no? Es una estrategia, yo diría, costosa, ¿no? Porque requiere, como todo proceso de monitoreo, requiere de una inversión, requiere de personal encargado, ¿no? Pero todos sabemos que una cosa es nuestro proyecto cuando lo formulamos y cómo en el camino van surgiendo algunas transformaciones. Algunas mínimas, ¿no? Quizás hasta podríamos decir de forma, que no afectan el fondo y el contenido, pero otras que sí nos llevan a de pronto tener que hacer modificaciones porque la realidad con las que nos encontramos cuando vamos al campo lo demanda así, ¿no? Entonces, si bien, por ejemplo, en nuestra universidad tenemos la posibilidad de un proyecto aprobado, hacer una enmienda para justificar los motivos, para tener un visado ético con esas modificaciones, también es muy, muy importante,
¿no? Que nosotros sepamos que este ejercicio de monitoreo también lo deberíamos hacer nosotros y no solo externos. ¿En qué medida estamos cumpliendo este proceso? Pero la universidad tiene esa estrategia, ¿no? Y eventualmente quizás se priorizan algunos proyectos que son proyectos de mayor riesgo, ¿no? En donde hay cuestiones que cautelar, pero que también al azar, ¿no? Puede tocarnos y tendríamos que poder dar cuenta y transparentar todo el procedimiento seguido. El penúltimo es la promoción de una cultura ética, ¿no? Creo que nosotros institucionalmente tenemos, digamos, un privilegio de venir tantos años trabajando y habiendo expandido el campo de la ética de la investigación y cómo desde el Vicerrectorado de Investigación se está impulsando toda esta cultura ética que trata de ir permeando a los distintos miembros de la comunidad. Creo que es importante también progresivamente pues encontrar mecanismos para reconocer las buenas prácticas en ética de investigación, ¿no? No solamente formarnos, sino también compartir. Y compartir esas buenas prácticas en ética de investigación justamente cuando se trata de temas sensibles, de poblaciones en condiciones de vulnerabilidad, ¿no? De particularidades que van a generar múltiples aprendizajes en la comunidad educativa. Y finalmente todo esto requiere que construyamos mayores espacios de diálogo, ¿no? Es difícil para muchas personas hablar de ética de investigación, ¿no? Y es difícil que no se pongan a la defensiva, ¿no? De alguna manera, creo yo que, sin ninguna mala intención, por supuesto, pero las personas se sienten interpeladas en su identidad, en sus cualidades y en no querer ser vistos como personas inadecuadas o transgresoras o malos investigadores, ¿no? Y entonces necesitamos esos espacios de diálogo para construir confianza, para poder compartir abiertamente las dudas, las incertidumbres que tenemos, el que de pronto no sepamos cómo manejar una tensión, porque en ese proceso de diálogo, ya sea con expertos, con colegas o echando mano de otros recursos importantes que los tenemos a disposición, por ejemplo, en la universidad, pues podamos construir esas lecciones positivas que nos lleven a un mejor nivel de reflexión, de análisis, de discernimiento ético, ¿no? Y eso va a hacer que también las investigaciones sean investigaciones de mayor calidad y que haya mayor confianza en los resultados de los productos académicos que elaboramos, ¿sí? Bien, muchas gracias.